Hola, Egunon. Parece que estamos lanzando las preguntas, en principio todas. Voy a lanzar la mía. Trabajo en la Ertzaintza, en Aitor Larrea. Nos encargamos principalmente de registrar incidentes desde la perspectiva, en general todos, pero estamos más vinculados al tema de víctimas, ¿no? Este me parece que es un foro adecuado para preguntar si en esa transversalidad, en esas medidas y políticas que se realizan, además hay algún momento en el que se recogen incidentales, ya no digo de ámbito solo delincuencial, sino que estén en una situación previa a que puedan ocurrir incidentes de ese estilo. Sabemos que por su vulnerabilidad estas organizaciones, estos flujos migratorios, pues sufren, ¿no?, de incidentes de todo tipo. Esa era mi pregunta, ¿eh? Bueno, como se han acumulado bastantes, vamos a intentar primero a responder y posterior, si hay más preguntas y tiempo, pues seguiremos. Con relación al recurso de Berriz. Bueno, yo no puedo hablar en nombre de la Diputación respecto al recurso porque, aún sabiendo y estando perfectamente informado desde el principio de su puesta en marcha y de respaldar las razones que motivan su puesta en marcha y de la evolución del mismo, y además de alguna manera corresponsable con el mismo, yo no puedo entrar a polemizar en relación con las consideraciones que tú trasladas, porque en primer lugar las desconozco. No sé cuál ha sido las claves concretas de la apertura del centro, de las derivaciones al centro, de las permanencias incluso de las personas en el centro, que entiendo que muchas personas, aunque hay una previsión provisional de que las estancias sean cortas, luego también está que tampoco puedes dejar a nadie en situación de vulnerabilidad y en la calle, ¿no? Es decir, que hay que buscar también itinerarios adecuados para atender a estas personas. Y también supongo que las dificultades por las que Gorka, como responsable del centro, puede estar pasando, pues también son difíciles de gestionar. En cualquier caso, respaldo a las gestiones hechas desde el ámbito institucional, como respaldo las gestiones hechas desde el ámbito profesional de la entidad que gestiona ese recurso. Y sí tendríamos que ver cómo mejoramos las interacciones entre todas las administraciones para facilitar una... Si me puedes perdonar, solo es que no me estás contestando, me he debido de explicar muy mal. No tenemos en absoluto nada contra el propio centro, ni contra la necesidad, ni contra que sea Berriz el pueblo en el que esté, ni contra que estén 20 días, ni contra que de las 15 personas que se pusieron de tope sean 35 pasado mañana. No discutía eso, ni nada que se refiriera al centro en concreto, sino a la forma en la que transmitimos esa transversalidad. Se transmitía como un problema a resolver urgentemente, obviando a poder ser la implicación del pueblo en la medida que no le iba a afectar para nada al pueblo prácticamente, cuando algunos decíamos que si hay personas en una casa, en una sede, que es una plaza que está delante de la iglesia, probablemente esas personas necesitarían salida en algún momento, servicios, acompañamiento. Se nos decía, no tenéis que hacer nada como pueblo, no tenéis que hacer, prácticamente no os vais a enterar, y era el hecho más personal en el que se transmitía que lo que iba a venir al pueblo no iba a ser un problema, no, iban a ser personas, que iban a aumentar la diversidad de nuestro pueblo, que es pequeñito. Entonces, eso sí, lo que pretendíamos era que precisamente no generara ningún problema y no se viera como nada extraño, pero que el planteamiento de las propias... Yo lo que voy es que no hemos asumido personalmente muchas veces lo que aquí estábamos diciendo. Incluso se llegaban entre preguntas, qué tipo de personas son o quién viene. Era lo que nos van a venir las personas menos problemáticas, las mujeres embarazadas que no dan si van a estar encerradas en una casa. O sea, vamos, que yo no entendía para nada esa manera de vender este tema. O sea, y es una crítica a nosotros mismos, a cosas que yo estaba oyendo aquí, o sea, la manera que transmitimos eso. Y a día de hoy, pues bueno, pues en otros pueblos les han bailado el aurrescu cuando se ha creado el centro, se ha informado al pueblo, se ha hecho de una manera abierta. Es que así ha funcionado en algunos pueblos, en Guipúzcoa, o sea, en Oñati, creo, en Berriz.
vinieron casi como a trompicones y con, no sé si con miedo, o sea, con miedo a llevarlo allí, cuando el pueblo era totalmente receptivo. La primera noticia que tuvimos, y al de 8 horas todos los grupos políticos del pueblo estábamos abiertos, ¿cómo se va a hacer? Queriéndonos enterar. Y la única manera que teníais como de tranquilizarnos, es que además pretendíais eso, tranquilizarnos, que la gente que iba allí iban a ser enfermos y señoras, bueno, pues igual necesitan acompañar. ¿Cómo se va a organizar? Si no tengo nada, y además lo que queremos es coordinarnos y entendernos perfectamente desde el ayuntamiento con Gorka, que ya nos entendemos y sé que ya se ha puesto en contacto. Es la manera en la que tratamos el problema, que es que a mí me chocó mucho, o sea, porque soy muy novato también en este tema. Yo a ese respecto lo único que puedo decir es que ese comentario tendrá que trasladarse a las instancias responsables. Yo no puedo decir nada más, ¿no? Sin más, yo no he tenido, bueno, ni yo ni la Diputación en todo eso. Sabemos si eso es... No te puedo decir más. Sí me gustaría dar una contestación más, a ver si puedo... más razonada a Gorka, ¿no? Cuando preguntaba por qué entiendo que tiene que ser el trabajo transversal bien hecho. Bien, en esta materia yo, y por contestarte muy sucintamente, el trabajo transversal bien hecho es cuando se considere que la cuestión de la integración y la cuestión de la diversidad es una responsabilidad compartida por diferentes agentes. No es la responsabilidad de un agente dentro de, en el caso de la Diputación, que lleva el apellido en su cargo diversidad y que es el que tiene que hacer todas las funciones que corresponden a ese ámbito subjetivo sectorial, sino que es una corresponsabilidad asumida por todos los cargos, por todas las responsabilidades, por todas las áreas funcionales de una institución o de varias en este caso, porque es transversal a las distintas administraciones públicas de la Comunidad Autónoma Vasca, y solo en la medida en que se asuma como competencia compartida, como tarea de la que cada uno tiene que aportar una parte y se ve así, se visibilice así, lo iremos consiguiendo. Y digo, el modelo, el ejemplo que la transversalidad de género, la forma en la que la transversalidad de género se ha ido consolidando puede ser un modelo para ir mejorando transversalidades en otros ámbitos. Con respecto a las cuestiones policiales, pues yo tengo que decir que me parece muy relevante el papel que los cuerpos policiales tienen que jugar a la hora de muchos de los temas sobre los que yo he tratado de introducir, ¿no? En temas de trata, en temas de refugio, en temas de genas. Son cuestiones en las que la interacción es fundamental. Sin ir más lejos, nos llegaba hace poco un informe sobre abusos sexuales en población mena, gena y migrante, ¿no? De ellos como autores, ¿no? Como que estaba repuntando, y es verdad, nosotros tenemos que también hacérnoslo mirar si no trabajamos adecuadamente el desenvolvimiento de sus relaciones afectivas, la comprensión cultural del género, el transmitirles, el trabajar con ellos, su socialización en género. Si eso no lo hacemos bien, si no desarrollamos áreas de trabajo con ellos, pero por otra parte, si no se nos llega a dar información sobre las problemáticas que se van detectando, no podemos dar pasos tampoco. Importante. Como he dicho, es muy relevante la labor policial en trata. De hecho, están participando en todos los seminarios que hemos puesto en marcha. Bien, sin más. Sobre antirrumores. Bueno, yo luego lo de antirrumores me imagino que el Ayuntamiento de Gasteiz querrá comentar, porque creo que somos todos firmantes de la red antirrumores. Nosotros lo tenemos como
somos parte de la red antirrumores y lo tenemos como parte del programa y está recogido dentro del plan como sensibilización. Es decir, nos apoyamos de la red y bueno, pues nos aprovechamos también de la red para poder estar dentro de la red antirrumores. Bueno, a mí como me han invitado a hablar de transversalidad y con la diversidad, no voy a entrar en el tema de refugiados, de migración, no porque me toca también en la Diputación Foral de Guipúzcoa coordinar esos temas, pero simplemente por lo que he dicho antes, creo que en la diversidad ha salido mucho la palabra problema, la palabra, y creo que nosotros aquí somos agentes activos en derechos humanos. Yo creo que algunas de las personas que estáis hoy aquí he coincidido con vosotras en otros seminarios similares. Entonces, yo creo que nosotros que tenemos la capacidad de ser agentes activos deberíamos de abanderar la diversidad en positivo. Y yo sí creo que se puede abanderar en positivo, sobre todo cuando estamos hablando de diversidad, como es en este foco, no resaltar únicamente aquello que consideramos problemático. Vamos a resaltar todos los aspectos. Yo lo que quería, el aprendizaje que he tenido desde el cargo que me toca, es que la diversidad es muy compleja y que cuando nosotros intentamos hacer la mirada, el enfoque plural y venderlo así, incluso en los ayuntamientos, el enfoque transversal y el enfoque plural de la diversidad, pues tuvimos algunas resistencias, porque entonces los concejales que estaban en las áreas y los técnicos, los pocos técnicos que hay en Guipúzcoa de migración, nos decían, yo ahora lo que sé mucho es de migraciones y ahora de esto sé mucho y ahora no me vas a hacer a mí hablar de derechos humanos, de género, ahora tengo que aprender también sobre eso. Y yo les decía, sí, evidentemente, sobre eso y mucho más, porque entonces vais a ser indispensables en unos ayuntamientos medianos, pequeños, aquellos técnicos y aquellas personas que estén preparadas, tengan una preparación sólida en derechos humanos, puedan tratar cualquier tema de los que hoy nos estamos refiriendo, del plan y me imagino que ¿no? esas dificultades. Yo digo que todo lo contrario, vais a ser personas indispensables dentro de vuestra organización, tener una base sólida de derechos humanos, o sea, de verdad, tener una preparación. Ya sé que la migración es muy importante y que seguramente nosotros cuando pusimos el plan de diversidad igual desenfocamos un poco, tal vez queriendo, el tema de las migraciones, porque entendíamos que había otros tipos de diversidades a las que no se le estaba prestando atención desde los derechos humanos. Es decir, seguro que las personas con discapacidad recibían atención de políticas sociales, evidentemente, y lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo. Pero muchas veces las personas con discapacidad nos decían, yo aparte, por ejemplo, de mi silla de ruedas, soy algo más. Tengo unos derechos y me gustaría desarrollarme como persona y que vierais algo más, cuando me miráis algo más que la silla de ruedas en la que estoy sentada. Entonces, bueno, es cambiar el enfoque. Nos cuesta muchísimo, a mí la primera, pero creo que es necesario que traslademos también así, porque si no trasladamos así, siempre todo lo que sea diferente nos va a parecer un problema. En vez de parecernos una oportunidad, lo primero que vamos a ver es el problema. Y tenemos que ver oportunidades, no solo problemas. Y no sé si igual a la hora de trabajar la diversidad, a nosotros sí nos ha pasado eso, ¿no? Que el trabajar una pluralidad de diversidades nos ha generado tal vez algún tipo de incomprensión a la hora de trabajar la discriminación, ¿no? Nos ha generado como, bueno, estos vienen ahora novedosos y quieren planificar todo el enfoque general. Es verdad, y hemos aprendido en el camino, que todo tan general está bien, tener un plano general para hablar de derechos, para hablar de discriminación, es importante, pero luego a la hora de desarrollar esos planes, tal vez en algunos ámbitos tengamos que tener otro tipo de enfoques. ¿Por qué? Pues porque algunas identidades, sobre todo las culturales, se enfrentan a otras identidades culturales y, sin embargo, las personas que sí tienen alguna discriminación no de tipo cultural, tal vez lo que tiene una discriminación social, que tendrá diferente tratamiento y diferente recorrido, ¿no? Se mezclan cosas diferentes y tendremos que tener diferentes recorridos. Y trabajar bien transversalmente para mí es que toda la institución, en este caso, sienta ese plan como suyo, ese objetivo como suyo y que lo incorpore en sus políticas y también que lo hagamos de manera coordinada con otras instituciones. Y yo, para terminar,
la Diputación Foral de Guipúzcoa acaba de firmar un convenio con la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos, porque todas estas políticas nos han llevado, nosotros empezamos con el plan para construir la convivencia con los temas de paz y convivencia con relación con la paz, pero luego seguimos con el plan de diversidad. Tenemos también un programa de cultura política y democrática, porque incido en la democracia, la cultura política y democrática va a ser muy importante. Todos estos planes y todos estos recorridos nos han ayudado a que verdaderamente lo que tenemos que tener es un enfoque de derechos humanos en nuestras políticas públicas. Y hemos firmado un convenio con la Cátedra de Derechos Humanos para que nos ayude a diagnosticar en qué situación tenemos las políticas públicas y cómo realicemos políticas públicas, aprobamos normas, decretos y demás dentro de la institución, y si verdaderamente lo hacemos con un enfoque de derechos humanos. Si conseguimos, y esto va a ser largo, si conseguimos que ese enfoque de derechos humanos se incorpore a todas las políticas, habremos conseguido trabajar todos estos temas transversalmente. Pero bueno, esto es, yo soy muy positiva, muy insistente también. Entonces, bueno, esto es algo de largo recorrido. Yo lo único que pretendo es que cuando terminemos esta legislatura dejar enfocado todo este tema y la persona o las personas que vengan puedan tener una base con la que seguir trabajando y no tener que empezar otra vez de cero en temas tan difíciles y que necesitan tanto tiempo de maduración. Yo me gusta escucharte porque lo comparto totalmente. Creo que la experiencia vivida es muy similar, ¿no? Conceptualmente abordar la diversidad en sentido amplio es relativamente más fácil, pero luego llevarlo a la práctica de una manera más operativa y coherente ahí es cuando te encuentras con los obstáculos. Y esas resistencias que tú comentas internamente la hemos sentido con el resto de departamentos y bueno, todavía hoy yo creo que no hemos conseguido salvarla. Y de hecho al oírte me acuerdo cómo fueron los orígenes cuando recibimos el encargo. Una de las cuestiones que no queríamos hacer era sectorizar la convivencia. O sea, decíamos, si esto es una cuestión de toda la organización para que sea transversal la diversidad, si se queda como un plan del servicio de convivencia y diversidad, vamos a sectorizar la convivencia y la diversidad. Y es decir, nos vamos a responsabilizar únicamente de este plan, el presupuesto va a estar, como siempre, en nuestro servicio. Era el inicio de la legislatura, se arrancaban todos los planes, los de políticas sociales, los de igualdad, el de participación ciudadana. Entonces veíamos que era el momento ideal para no hacer planes sectoriales, sino que el tema de la convivencia y la diversidad casi tenía que estar en un nivel superior para la asunción del marco de los derechos humanos por parte de todos esos planes que se iban a poner en marcha. Y he de decir que no funcionó, no nos entendieron. Ese enfoque no caló. Seguimos trabajando de manera muy sectorial. Yo creo que el plan de Vitoria que os he presentado antes tiene muchas potencialidades, pero una de las pegas que tiene es que hemos sectorizado la convivencia como el ámbito de la inmigración también. O sea, como que es casi únicamente responsabilidad de los servicios que impulsamos este tipo de temas. Y los departamentos entendieron que estábamos pidiendo sopitas cuando no estábamos pidiendo sopitas. Lo que estábamos diciendo es tiene que ser un plan muy amplio en el que incorporar todas las perspectivas, al menos las sociales, en un marco de derechos humanos en clave de convivencia y diversidad. Y no se entendió. Igual por responder la pregunta de la estrategia antirrumores, la respondo brevemente. Maribel también ha adelantado, pues, en Euskadi tenemos la red ZAS, ¿no? Zurrumurruen Aurkako Sarea, que es una red mixta, de composición mixta de organizaciones sociales y las instituciones. Eso es lo que le hace también especialmente potente, con un marco, o sea, un objetivo común. Miramos, ¿no?, a Barcelona, a las ARS antirrumores, y cada ayuntamiento, cada organización social la ha adaptado a su territorio, a su manera de trabajar. Y bueno, el objetivo es combatir los prejuicios y los estereotipos que atacan a la convivencia intercultural, y cada uno utiliza herramientas diferentes.
también es un ejercicio en sí mismo también de la transversalidad, de ver cómo otros departamentos hacen suya, ¿no? Esta estrategia que tiene mucho de sensibilización intercultural, mucho de comunicación y se le puede dar distinta forma. La gran potencialidad que tiene es la colaboración, ¿no? de organizaciones con instituciones. Hay una cuestión pendiente de contestar, que es la cuestión del tema laboral. ¿Sí? En lo que afecta a nosotros, el Departamento de Empleo no solicita permisos de residencia o de trabajo para acceder a los planes formativos. Y sabiendo que la inserción laboral es un resultado final, evaluable y objetivable, lo que se está haciendo es reducir los resultados esperados cuando se trabaja con población migrante, es decir, los indicadores de empleabilidad, porque una parte no va a poder conseguir su autorización de trabajo a tiempo para poder acceder. Pero tampoco se va a pedir a la entidad formadora, a la entidad que desarrolla las iniciativas cualificantes, no se le van a pedir los mismos resultados que a una entidad que no trabaja con este colectivo. ¿Sí? No sé si he contestado adecuadamente o no, pero esta es más o menos la lectura que se hace. Pues eskerrik asko a las 3 personas que nos han acompañado. Vamos a la pausa del café.